Bien, hemos tenido un concepto de Dios totalmente equivocado. Las personas que nos explicaron la Biblia no la explicaron de la manera correcta, porque ellos explicaron lo que escucharon. Y las interpretaciones que nosotros recibimos hoy en día, es impresionante cómo entendemos cosas totalmente distintas a lo que nos han enseñado. Por ejemplo, hoy yo quiero que tú puedas entender un poquito más a profundidad cómo opera Dios. Y saber cómo opera Dios te va a quitar muchas preocupaciones. Va a incrementar el nivel de fe y convicción en ti. Así que no te puedes ir de esta sesión de clase hoy, porque va a cambiar radicalmente la forma en cómo tú percibes a Dios. Y si cambia la forma en cómo tú percibes a Dios, entonces va a cambiar la forma en cómo tú recibes. Y esto es para bien. Iniciamos en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 33. Oye, ¿cómo dice? Le voy a explicar esto, señor. Presten atención. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia. O sea, en primer lugar, buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Si tú primero no buscas dominar las cosas, será imposible poder ser añadido cosas materiales a tu vida. Repito, si tú no dominas las cosas en ti, lo que tú pides no se te será añadido. Y dice: piden y no reciben porque piden mal, porque piden para su propio deleite. Y cuando dice su propio deleite, y eso está en el libro de Santiago, lo que está diciendo es que hay personas que piden desde el miedo para saciar una necesidad personal. Y eso lo hacen porque no están en reino, no han tomado dominio de las cosas. Y dice: lo primero que tú tienes que hacer es tomar el dominio de las cosas. Y no nos enseñan eso. Lo que nos enseñan es que debe de ser fiel para que Dios te bendiga. ¿Y fiel a qué? Fiel a sus principios. Y si tú no aplicas principios, no puedes decir que tú le eres fiel porque no peca. El no pecar no te garantiza resultados. Yo quiero que las personas religiosas se queden hasta el final para que puedan entender por la Biblia y por la ciencia qué está fallando en ti, por la cual no estás recibiendo lo que tú estás pidiendo. En otras palabras, si tú no recibes es porque estás pidiendo mal, y pedir mal, dice, porque es para vuestro propio deleite. ¿Y qué es vuestro propio deleite? Estás pidiendo porque necesitas saciar una carencia. Error. Cuando pides para saciar una carencia, estás pidiendo desde la carencia. Por eso dice el principio espiritual que nosotros estamos completos en Él. Y si primero tú no te sientes completo, no estás en ese principio de Mateo 6:33, que primero, en primer lugar, primeramente busca el dominio de las cosas. Antes de buscar una manifestación, busca el dominio de las cosas. Presta atención aquí. Ezequiel, ¿y qué es el dominio de las cosas? Número 1, el principio de guardar lo que tú sientes. Porque dice la Biblia que lo que tú sientes lo termina manifestando. Entonces,
Sobre todas las cosas guardadas, guarda lo que tú sientes porque eso emana la vida. De eso depende el resultado. Ah, ok, Ezequiel. Entonces, el capítulo 6 de Mateo, verso 33 dice, primero tienes que buscar ese dominio. Porque hasta que no encuentre ese dominio, no podrás orar de la manera correcta para poder recibir lo que pides. Es más, dice, cuando ores, dice Mateo 11:24, dice que cuando tú ores, tienes que creer que ya lo recibiste. Y para sostener esa convicción de que ya lo recibiste, primero necesitas haber aplicado reino. De lo contrario, no podrás sostener ese principio porque el miedo, la duda, la inseguridad es la que te gobierna. Y como la duda, la ansiedad, el vacío, la falta de merecimiento es la que domina tu vida, entonces las oraciones que tú vas a hacer, las vas a hacer desde la carencia. Por lo tanto, no estás orando desde la convicción que dice Mateo 11:24, que necesitas entender que ya lo recibiste. ¿Sabes por qué? Porque todavía no has aplicado el Mateo 6:33, que es primero, señores, no es a lo loco que te está diciendo, primero domínate. Primero domina lo que piensa, domina lo que siente, domina lo que haces. Entonces podrás alcanzar reino. Reino es dominio de las cosas, y cuando entres en el dominio de las cosas, lo que pides, creerá que ya lo recibiste, lo va a sostener y lo va a manifestar. Si te detienes a pensar, si te detienes a analizar esa visualización de grandeza, eso es muy bueno. Esa visualización de poder, eso es muy bueno. Pero tener la capacidad de determinar que primero es reino, que primero voy al dominio de las cosas, donde ya mi boca no decide lo que habla, donde ya el segundo, que es tu esposo, tu esposa, tu hijo, el motorista, que siempre lo menciono, porque vivo en Dominicana, los motoristas se te meten. Si ellos todavía están determinando cómo te vas a sentir, tú no puedes pretender que tu oración reciba el beneficio porque ni siquiera estás dominando lo que sientes. Ay, Señor, yo oro mucho y tengo mucha fe y yo sé que eso es para mí. Sí, eso es para ti. Yo también estoy seguro de que esa bendición es para ti. Pero tengo que decirte que para que la puedas manifestar, primero necesita reino. Reino es dominio de las cosas. ¿Te domina lo que hace tu esposo todavía? ¿Te domina la forma en cómo te tratas y cómo tú te sientes por cómo te trata? ¿Cómo tú vas a pretender sostener una frecuencia cuando cualquiera te la puede arrebatar? Porque no tienes reino. No tienes reino. Y dice, mas buscad primeramente, esto no es a lo loco, en primer lugar, busca el dominio de las cosas, que es reino. Y cuando encuentres el reino, cuando encuentres el dominio de las cosas, que las cosas no te dominen a ti, entonces podrás mantener en tu corazón la emoción que va a manifestar la grandeza. Así funciona. Así funciona. Parte número 2. Esta es la primera parte nada más. Ahora es que esto se pone bueno. Parte número 2 del verso 33 de Mateo 6, Sermón del Monte, Jesús hablando, dice, parte B, el reino de Dios y su justicia, o sea, la justicia del reino. ¿Y qué es la justicia del reino? La justicia del reino es lo más cruel que la justicia humana se pueda encontrar.
La justicia del reino es fría. No tiene sentimientos. La justicia del reino no tiene sentimientos. La justicia del reino puede resultar hasta malvada. ¡Wow! Ezequiel, ¿cómo así? Explícame eso. La justicia del reino es totalmente distinta a la justicia humana. La justicia humana, cuando tú das, se supone que tú vas a recibir. Pero la justicia del reino no es así. La justicia del reino no le importa lo que tú das. Importa lo que tú sientes cuando das. Te voy a explicar esto ahora para que puedas entender. La justicia del reino, para bendecirte, necesita someterte a dolor, llanto, desesperanza, tristeza, angustia. O sea, la riqueza del reino se alimenta, se sostiene en el dolor. Ay, mi madre, Ezequiel. ¿Cómo así? Cuando tú vas rumbo al dominio de las cosas, que es el reino, para tú poder decir, estoy en reino, tú habrás derramado muchos litros de lágrimas y moco. Para decir, estoy en el reino, tú habrás pasado muchas noches sin dormir, con insomnio, preguntándote qué es lo que tengo que hacer y cómo es que lo voy a hacer. Vas a recibir traición de la gente que tú menos esperas. Porque la justicia del reino te entrena con dificultades. Por eso que como no nos explicaron la justicia del reino, entonces tendemos a culpar a Satanás de lo que nos ocurre. Y si bien es cierto, la pieza que moviliza la justicia del reino es Satán. Ay, mi madre, lo dije. Satán significa adversario. Y todo lo que va en contra de lo que tú entiendes que necesitas recibir, tiene que ver con un Satán. Y Satán tiene que ver con la energía de frecuencia baja, que es prueba, tribulación, angustia, todo lo que tú puedas imaginar. Quien mueve esa energía de frecuencia baja es el devorador que él creó para destruir. ¿Destruir qué? Destruir la felicidad, destruir familia, destruir salud. Ezequiel, sí, porque a través de diferentes pruebas y tribulaciones, ¿y qué tú crees que es prueba y tribulaciones? Todo lo que yo te estoy mencionando, ese es el instrumento que Dios utiliza para llevarte al reino, para llevarte al dominio de las cosas. O sea, Ezequiel, que mi esposo no cambia porque está siendo instrumento de Satán para hacer que yo eleve mi frecuencia, eleve las convicciones, eleve el dominio de mis emociones para que él no me saque. Sí. Ay, mi madre. ¿Quién está haciendo que se resista? ¿Quién endurece el corazón? Satán endurece el corazón del hombre. Sí, es Satán que lo endurece. Cuando Moisés fue a sacar al pueblo de Israel, dice, y Jehová endureció el corazón al faraón para que no lo deje ir.
tienes la promesa de recibir la bendición, tienes la promesa de recibir restauración para tu hogar, tienes la promesa de ser próspero, tienes la promesa de salud. ¿Y sabes qué? Dios endurece el corazón de la enfermedad, de la economía, de la pareja, del jefe. Endurece el corazón para que no te entregue lo que te tienen que entregar. ¿Por qué razón? Porque es a través de esas pruebas donde Él te va a llevar a ti a tener dominio de las cosas. Entonces, cuando tú entiendes eso, entonces empieza a recibir una fuerza, porque ya tú no estás viendo al jefe, tú no estás viendo la economía como un problema, tú no estás viendo esa situación matrimonial como un problema, sino que tú estás viendo a Dios a través de Satán, que es la justicia del reino, que te está llevando a ti a comprenderte, a sanarte, a elevar los niveles de convicción, de autoridad, de dominio propio. Ese carácter está siendo trabajado por Satán, que Satán es el adversario de lo que tú quieres lograr, pero es así que funciona el sistema para que tú te puedas fortalecer. Por eso primero necesitas buscar el reino de Dios y la justicia del reino de Dios para que las cosas te sean añadidas. Ezequiel, ¿cómo tú me demuestras esto en la Biblia? Vamos al libro de Jueces, capítulo 2, verso 21. Oye cómo dice Jueces, capítulo 2, verso 21. Oye cómo dice. Dice, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguno de las naciones que dejó Josué cuando murió. ¿Que dejó quién? Josué cuando murió. ¿Quién fue que la dejó? Dice, Josué la dejó cuando murió. Dice, Dios está hablando, yo tampoco volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué. ¿Quién fue que la dejó? Josué. Josué, qué malo tú eres. Josué tenía el mandato de sacar a todas las personas que no fueran descendientes israelí de la tierra prometida para que ellos no se contaminaran con los dioses. Dice el capítulo 21 que Josué lo dejó. Dice el capítulo 22. Dice que dejó Josué cuando murió. Dice, para probar con ella Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en el camino como lo siguieron sus padres. Dice el 23, por eso dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Este es el truco de la Biblia. Yo siento decirle y lamento decirle de que cuando te interpretan la Biblia desde el ámbito religioso, solamente te van a dar una cara, la cara que a ellos le presentaron, ni siquiera la que ellos estudiaron, la que le presentaron. El verso 21 dice que dejó Josué. El 23 dice, por esto dejó Jehová a aquellas naciones. ¿Quién la dejó? Jehová. O sea, Jehová hizo que Josué no sacara a esa gente. Espérate. A veces tú te sientes culpable. A veces tú crees que Dios no está respondiendo a tu oración porque no cambia a tu esposo, no cambia la situación económica, no cambia la situación de salud, no cambia la situación de trabajo. Y tú oras y tú dices, ¿pero qué es lo que pasa? Que no cambia, yo no veo que cambie y yo creo en Dios, yo creo, ay. Y ¿sabes quién es el que tiene eso así? El mismo que endureció el corazón al faraón para que no dejara ir al pueblo, que él mismo dijo que lo iba a sacar. Dice el capítulo 3, verso 1 de Jueces. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ella a Israel. Para probar a Israel. O sea, él dejó esas naciones
para probar. Es decir, que la justicia del reino no es la justicia que quizás a ti te enseñaron o que tú esperas. Por eso el resultado que tú esperas no lo obtienes en la inmediato, porque lo que hace que esa oscuridad, lo que hace que ese Satán, lo que hace que esa frecuencia baja te trabaje a ti. Oye, ¿para qué? Para probar a las personas que no habían tenido guerra. Búscalo, léelo. O sea, yo quiero preparar a quién, a Zobeida. Voy a preparar a Zobeida. Pero ¿qué pasa? Que yo voy a permitir que el corazón de esa persona no cambie, que siga insultándola, que siga criticándola, que siga hablando por detrás de ella. Yo voy a dejar, dice Dios, que siga criticándola y que siga injuriándola. ¿Para qué? Para probar a ella, para que ella se fortalezca en la guerra. ¿Para qué se fortalezca en la guerra? Porque en la guerra, a través de frecuencias bajas, es donde alcanzamos el dominio de las cosas. Entender esto es entender la justicia del reino. Bendito sea Dios. Vamos a hacer guerra espiritual. Dejen su loquera. Dejen su loquera. Dejen su loquera. Necesita entender las razones por las cuales estás ahí. Para que entonces aprenda el principio que tú violentaste, la cual está manifestando esa energía. Y cuando tú lo entiendas y ponga en práctica el principio que contrarresta la violencia de principio que estás aplicando o que no estás haciendo, entonces por aplicar ese nuevo principio tú vas a alcanzar la libertad de esa oscuridad. A ti no te explicaron esto. A ti te enseñaron a hacer guerra, que este hombre sí es difícil, que esta economía sí está mala, que esta energía en el trabajo, que este jefe que tengo, que esta compañera de trabajo, que esa vecina que tengo. Por eso no me canso de mencionar el libro de Santiago, capítulo 1. Dice que tienes que sentir un sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas. ¿Pero por qué? No hay forma de sentir un sumo gozo si tú no entiendes la justicia del reino. Por eso dice, en primer lugar, busca el reino, que es el dominio de las cosas, y busca cómo entender el reino, la justicia del reino. Si tú no entiendes la justicia del reino, tú vas a estar haciendo guerra espiritual y vas a sentir una victoria. Sí, la victoria que tú libras cuando tú sientes y crees que tú rompiste a Satanás y que se fue y que ahora sí. Y vuelve otra vez Satanás. Porque esto no se trata de guerra espiritual. Claro, siempre me tomo el preámbulo para explicarle que hacer guerra espiritual no está mal. No está mal. Tú puedes hacer guerra espiritual y sentir esa libertad que tú sientes. Sentir el espíritu que tú sientes. Uy, Shema. No está mal. Lo que pasa es que tú tienes 15 años en el evangelio y tú tienes 18 peleando con el diablo y todavía no va a vencer. Y sigue otra vez. Y la peleamos y la ganamos. La batalla de la fe. La justicia del reino, cuando tú lo entiendas, tú vas a dejar de hacer guerra espiritual. Y te va a poner a buscar el principio que está violentando. Por eso, Proverbios capítulo 28. Oye, Proverbios capítulo 28 dice que cuando tú escuchas y pones por obra, eres bendito. Ahí no habla de guerra espiritual, ahí no habla de fe, nada. No está mal. Güey, no está mal lo que tú estás haciendo en tu guerra espiritual. No está mal. Yo quiero que tú me entiendas, no está mal.
Porque la Biblia tiene 3 pasos de interpretación. Los judíos, la mística, tienen otros pasos. Bioalmática dice, son tres formas de interpretar la Biblia. Dentro de esos 3 niveles, claro, dentro de los 3 niveles hay niveles, pero hay 3 formas de cómo interpretar esto. Puedes hacer guerra espiritual, como también puedes estar quieto y ver que Jehová es Dios hasta que ponga a los enemigos debajo de tus pies. ¿A quién fue que le dijo eso? Está quieto. ¿Y qué está quieto? ¿Hacer guerra espiritual? Lo que pasa es que es más fácil hacer guerra espiritual que estar quieto, porque estar quieto requiere de mucha confianza. Y para eso tú necesitas entender la justicia del reino, cómo el reino hace su justicia. Ezequiel, es que no puedo conectar, Ezequiel, es que no puedo tener esto. Es que no es que tú no puedes, es que todavía tú no te has rendido lo suficiente como para entregarte, como para decir, yo me rindo y dejo que la justicia del reino sea la que se aplique en mí. Voy a amar el proceso, voy a amar a ese desgraciado, a ese jefe, a esa persona, a ese líder, a esa economía. Voy a verlo como parte de mi crecimiento, y cuando lo empieces a ver como parte de tu crecimiento, entonces vas a sentir gozo. La prueba no se va a ir, la prueba lo que va a hacer es que va a disminuir el nivel de dolor. Entonces, cuando empieza a sentir gozo y empieza a entender y aplicar principios, será libre. Las personas que están aquí, que le interesa aprender a aplicar principios, empezamos este 23 los 90 días. 90 días para aprender a cómo aplicar principios, reconocer qué es lo que está pasando dentro de ti, entender cómo vencerte a ti mismo, aprender a meditar, la biodecodificación de todo lo que ya ustedes vienen escuchando conmigo. Particularmente, ¿cuál es el principio que tú estás violentando? Te lo voy a enseñar a través de una sesión que vamos a tener tú y yo personalizada antes de los 90 días. Eso incluye el costo. Por eso es que te digo que esto es un regalo. Todavía tú estás pensándolo. Todavía tú estás pensando si da ese paso para ayudarte a ti a entender eso, hacer esa pequeña inversión. Te recomiendo que entres, porque lo que vas a aprender va a transformar tu vida, va a cambiar tu vida. Y no es algo que yo me lo invento, algo que yo creo, no, es con principios. Y si tú aplicas esos principios, tú vas a empezar a ver el resultado de una vez. El resultado emocional es lo primero. Cómo te vas a sentir, cómo vas a experimentar, cómo vas a ver a tu pareja, cómo vas a ver a tus hijos, cómo va a ver la situación. Y eso te va a traer una tranquilidad. La ansiedad se va a ir, el insomnio se va a ir, ese pánico y esa va a desaparecer. Necesita aprender. Te recomiendo estos 90 días. Empieza ahora, el 23. Ya tenemos varias personas, faltas tú. No lo pienses. Hay forma de pago. No hay que pagarlo de una vez. Tiene 70, 80 días para pagar. Pero ven acá. Dejen su loquera evangélica y póngase a buscar información para que pueda tener la capacidad de entender el reino. Hago los anuncios. Mañana, sábado, no sé si prenda la cámara, si haga video, pero estoy haciendo unos videos muy interesantes en TikTok. Hoy subí 5 videos a TikTok. Lo que le interesa ver y conocer y saber esto que voy dando, este experimento que estoy haciendo, pues arranque para allá. Aquí en Instagram voy a subir algunos videos como estos live que son educativos, y solamente aquí en Instagram yo lo hago. Luego yo lo subo a YouTube para que vayan a YouTube y lo puedan ver. Esto queda aquí hasta mañana. ¿Ok? Bien. Conclusión. Le dije que esto iba a estar picante, ¿eh? Cuando yo le hago un anuncio en los grupos, esto va a estar picante. Créanme. Si digo que es bueno, créanme. No quiero elevar su entusiasmo y venir a hablarle pluma de burro aquí, negativo. ¿Cómo yo voy a hacer eso, Ezequiel?
cómo yo voy a entender la justicia del reino para poder aplicarla. Te digo la verdad. Los discípulos tenían un maestro. Jesús se cree. Hay muchos comentarios con respecto a lo que Jesús fue a aprender y habló. Te vas a sorprender de la cantidad de cosas que Jesús dijo que ya Buda lo había dicho, cosas que ya Lao Tse ya lo había dicho y Jesús la utilizó. Cosas que fueron 500, 600, 800 y hasta 1000 años antes de Cristo, habían escritos ya. Pero vamos a entender que Dios se lo bajó todo del cielo. Ok, perfecto, no hay ningún problema. Pablo tuvo su maestro. ¿Y cómo yo aprendo, Ezequiel, a aplicar todos estos principios? Date cuenta cómo tú te enteraste de la justicia del reino. Escuchando a una gente, escuchándome a mí, o quizás has escuchado a otro por ahí, pero fue a través de alguien. Por eso, para poder entender la justicia del reino, necesita tener un maestro que tú resuene con él, para que tú puedas entrar en el conocimiento. ¿Tú solo lo puedes hacer? Sí, tú solo lo puedes hacer. Lo único que te va a tomar mucho tiempo, ¿ok? Pero solo lo puedes hacer. En mi caso particular, Dios me ha dado la gracia de yo aprender todo lo que usted escucha. El 98.9% de todo lo que tú escuchas son cosas que Dios me ha enseñado a mí. Ah, sí que tú aprendiste solo, sí, pero tengo como 25 años aprendiendo. Llévate de mí. Entonces, tienes que entrar en meditación, aprender a meditar para conectar con la información, porque cuando tú meditas, tú conectas con la información se te revela, y cuando se te revela la información, hay resultados. Así que necesitas encontrar el maestro, necesitas aplicarte a los pies de ese maestro y empezar a obedecer los principios que te da. Que no te dé falacia de que según dice fulano de tal, a fulano de tal que ruede por ahí. Que si fulano de tal no está diciendo lo que dicen los principios, que ruede feo. Que son pastillitas para mejorar ciertos dolores. Pero para sanar, necesita aplicar principios en la raíz del desdoblamiento, de lo que está produciendo esa falta de resultado que tú tienes. ¿Ok? ¿Bien? ¿Cómo entro si estoy en Chile? Vamos a poner el número aquí. Perla, si tú estás por ahí, voy a colocar el número. Voy a colocar el número aquí ahora mismo para las personas interesadas. Si ustedes... ok, aquí está. Vamos a fijar Fijar comentario. Ok, ahí está fijado el comentario. Ese es el número. También las personas que desean videos gratis, que no me siguen en YouTube, aquí pueden escribirme y le vamos a enviar paquetes de videos que tenemos totalmente gratis. Puedes escribir, envíame los videos. Te enviamos todos esos videos para que tú aprendas. Señor, en YouTube hay mucha información de mucho valor para aprender y poner en práctica. Mucho conocimiento, de mucho valor. ¿Ok? Bien. Nada. Les dejo. Pero quiero que puedas entender que Dios está detrás de ese endurecimiento del corazón de esas personas. Dios está detrás del endurecimiento de que la economía no fluya. Porque Él te quiere enseñar cosas y no vas a salir de ahí hasta que no aprendas por lo cual Dios te entró en esa prueba. Mil bendiciones. Vamos en TikTok, posiblemente mañana o el domingo, vamos en TikTok para responder preguntas. La gente que esté interesada en preguntar en TikTok, y ya para biodescodificación vamos a sacar un día, dos días al mes para hacer un Zoom, para hablar cosas muy profundas como las que hablamos ayer. Hubieron muchas respuestas.
hoy me testificaron unas cuantas personas de lo que ocurrió ayer. Esto es impresionante, señores, impresionante. Así que nada, mil bendiciones. Y esto lo voy a dejar aquí hasta mañana, pero voy a subir a YouTube este material. Bendiciones y nos mantenemos en contacto. Bye.